El servicio que tú prestas es igual a tu conocimiento más tu habilidad, pero ahí estamos todos. Donde la gente multiplica es en la actitud. El mundo del servicio es el mundo de la actitud. ¡Punto! Yo me dedico a un tema, uno solo: experiencia y servicio al cliente, no más. La gente asocia el servicio y los problemas del servicio con problemas de empresas, y los retos del servicio no son de las empresas. El reto del servicio es el reto de la vida. El propósito se construye todos los días, se va desarrollando todos los días. El día que uno encuentra el propósito de vida, la vida fluye. Y de los mayores errores en las organizaciones es que la gente cree que las experiencias memorables se construyen en las oficinas, y las experiencias memorables salen del fondo del alma de los empleados. Si usted no tiene tiempo para sus empleados, usted no tiene tiempo para sus clientes, porque a sus clientes los cuidan sus empleados. ¿Cuáles son los errores más importantes que has visto en los procesos de contratación que matan esa cultura de servicio en las empresas? ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo del servicio en los próximos 5 años? No piense que la inteligencia artificial y la tecnología van a sustituir el servicio que usted, por su cultura, en 15 años no ha hecho. Gabriel, eres una de las voces más influyentes en servicio al cliente en Latinoamérica. Ahorita me contabas que llevas más de 1676 o exactamente 1676 conferencias, y esta tarde das la 1677. Y pues ya es un hecho que eres muy bueno hablando de servicio al cliente, pero quiero devolverme a ese momento en el que tu mamá te dijo: hijo, nunca se te olvide que para recibir primero hay que dar, para entender un poco de dónde nace tu amor por el servicio al cliente. Esa historia es una historia de la que yo hablo poco, porque es una cosa muy íntima. Yo vengo de una familia de clase media de Manizales. Mi papá se murió cuando yo tenía 2 años, y mi mamá fue una mujer que quedó infinitamente rica. Pero mi mamá no había terminado el bachillerato. En conclusión, mi mamá a los 5 años se quebró literalmente, se quedó sin un peso, y quedamos 6 hijos. Mi mamá hizo lo que han hecho la mayoría de nuestras madres. Mi mamá vendió empanadas, mi mamá vendió zapatos, mi mamá fue secretaria. Y en esa época mi mamá tenía una tradición, y es que el último día de cada mes nos llevaba a los 6 a un restaurante, Cocorico, de la calle 23 de Manizales, a comernos un pollo. Y era un pollo para los 6, no había más plata. Pero mi mamá siempre hacía lo mismo: se sentaba en el vidrio que da a la calle y siempre separaba a una persona humilde de la calle a mirarla toda la comida. Mi mamá siempre hacía lo mismo: se paraba, tomaba su presa en una servilleta, salía y se la regalaba. Yo estaba muy pequeño, pero un par de años después, un día le dije: mamá, yo no entiendo por qué, si usted tiene hambre, le entrega la comida a esta persona. Y me dijo lo que acabas de mencionar, que es la dedicatoria de mi 5º libro a mi madre, que en paz descanse, que dice: hijo, nunca se te olvide que para recibir primero hay que dar. Y ahí entendí cuál era la razón, en el caso mío, de la vida, que es ocuparse más de la gente que de uno mismo, y entender que la felicidad no está en recibir, sino en dar. Y ese ha sido una especie de mantra en mis trabajos públicos y privados, y en esta profesión que ejerzo hace más de 12 años. Quiero que llevemos a la gente en un viaje para entender un poco lo que es el servicio. Y para ti el servicio es una forma de vida, y quiero entender por qué. La gente asocia el servicio y los problemas del servicio con problemas de empresas. Si uno le pregunta a cualquier funcionario de una empresa cuál es el problema de la empresa, dice: el problema del servicio. Y los retos del servicio no son de las empresas. El reto del servicio es el reto de la vida. Piensa por un segundo cómo es la vida nuestra, un día cotidiano. Uno se levanta, va a su puesto de trabajo, pero antes de entrar a la empresa se toma un café en la cafetería de la esquina. Allí alguien lo tiene que atender a uno, pero al yo llegar a la empresa yo tengo que atender a alguien. Con lo cual, el reto del servicio es el reto de nuestra vida. Nuestra vida gira en torno al servicio. Todo lo que hacemos: tomar un taxi, pagar un café, comprar unos tiquetes. La vida es el servicio mismo al otro, y ese otro a que nos atienda y nos sirva a nosotros también. Cuando logremos tener conciencia de lo que significa vivir a través del servicio, la vida fluirá mucho más. Si el reto de la vida es el reto del servicio, ¿no sería, digamos, coherente no explorar cuáles son las variables que componen el servicio para poder entender cómo dominar el reto de la vida? Y
tienes una fórmula ahora de servicio que sale de Víctor Coopers, pero tú la complementaste y quiero hablar un poco de esa fórmula. Háblame de la fórmula que construiste para describir lo que es el servicio. Bueno, Coopers, que es un mega referente en el mundo, tuve oportunidad de compartir con él hace un par de meses en Miami y es un mega crack. Coopers desarrolló una fórmula que es la fórmula dorada del servicio que yo ajusté en la etapa inicial. Lo que se plantea en la conferencia es que si yo le pregunto a la gente, si yo te pregunto a ti, ¿cuánto vales tú en servicio en lo que tú haces? Tú me vas a decir, yo valgo mucho. Y yo digo, ¿por qué? Me dices, tengo mucha experiencia, tengo una maestría, hice una MBA. Y entonces lo que yo te voy a decir es, el servicio que tú prestas es igual a esto, a tu conocimiento más tu habilidad. En eso uno suma, pero ahí estamos todos. Donde la gente multiplica es en la actitud. El mundo del servicio es el mundo de la actitud. Punto. Hay gente con actitud y perfil de servicio y gente sin actitud y perfil de servicio. No hay más. Pero ¿dónde está la diferencia? En el propósito de la vida de la gente. Y el propósito de vida no es como mucha gente piensa ganarse una quincena. Todos trabajamos por una quincena, pero afuera hay 1000 quincenas que yo me puedo ganar siendo feliz en lo que yo hago. El mejor ejemplo de cuando uno no tiene claro el propósito son muchos amigos míos. Cuando yo le digo, bueno, ¿cuál es su propósito de vida? Y me dicen, jubilarme. ¿Y para qué quiere jubilar? No sé, pero me quiero jubilar. Llame a un jubilado sin propósito el día siguiente de jubilado a las 8:10 de la mañana. Tiene más ambiente el programa del Minuto de Dios. Pero dicho eso, ¿por qué esto es tan relevante? Por una razón muy simple. Porque si yo no tengo claro el propósito de vida, yo puedo terminar toda mi vida trabajando en la misma empresa sin saber por qué. Y aquí hay un ejercicio que yo hago cotidianamente en las conferencias. Yo le pregunto a la gente, dígame, ¿cuánta gente de la que está en los auditorios donde yo hablo se quiere independizar? Normalmente el 95% del auditorio levanta la mano y el 5% que no la levanta es porque el jefe está atrás, adelante o a un lado. Pero al margen de eso, el 30% de la gente en el mundo no se independiza por miedo. Yo no creo que el mundo independiente sea mejor que el corporativo y viceversa. El mundo corporativo tiene una cosa que es mágica, la sensación de ir cada quincena, abrir la puerta de vidrio, meter la tarjeta y que la plata caiga, eso es magia. Pero yo no creo que ese sea el tema. Yo creo con convicción que una de las pocas cosas que a uno no le puede pasar en la vida es llegar a los 90 años diciendo, lo único que dependía de mí, no lo hice por miedo. Y ese es el contexto de la fórmula y esa es la realidad a la que yo trato de llevar a la gente en términos de, si la gente llega todos los días a su empresa, cruza la recepción y se dice a sí mismo, es que esto no me hace feliz, es un día menos de la vida de uno con uno para uno, porque el propósito de vida es de uno para uno. Y nosotros, a diferencia de la generación de ustedes, no tuvimos a alguien que nos dijera que la vida podía tener un propósito distinto al de trabajar y jubilarnos. Las nuevas generaciones tienen una oportunidad única y mágica, que es ir detrás de un propósito, de algo que realmente me haga feliz cada que yo voy a ir a trabajar todos los días. Y quiero desglosar un poco esas dos variables, una que multiplica y otra que eleva la potencia. Empecemos por la actitud, porque decías que en el mundo del servicio, mejor dicho, en el mundo hay gente que tiene actitud y perfil del servicio y hay gente que no. ¿Qué significa tener actitud y perfil del servicio? Actitud y perfil del servicio es gente que ama lo que hace, es gente que está comprometida con quien está atendiendo, es la gente que se levanta y sonríe frente a la vida, es la gente que pone los problemas en la dimensión real. Yo paso mucho tiempo de mi vida solo. Yo viajo 5 días a la semana. Yo vivo entre un hotel, un avión y un aeropuerto. Entonces yo veo mucha gente, todos los días, en el hotel, en el bar, en los aviones. Y a mí me impresiona mucho la cara de la gente. En general, la gente vive con una cara de amargura infinita. A mí me dan ganas a veces de decirle, ¿quién se le murió? ¿Qué le pasó? ¿Usted qué tiene? Y yo le digo a la gente, todos tenemos problemas, pero tiene que relativizar los problemas. Problemas, sí, familiar con cáncer, alguien sin trabajo, en la enfermedad de un ser querido, pero los problemas de la cotidianidad nuestros son otros. Uno le pregunta a un compañero, ¿qué le pasó? Se dañó la fotocopiadora. ¿Por qué está de mal genio? Está lloviendo y ahora mucho sol. Y un poco lo que yo creo que la gente le falta visualizar a muchos, yo le digo esto a la gente. El 95% de la gente en el mundo, lo primero que hace cuando se levanta es ver el celular. Yo no creo que eso esté bien o mal, cada uno hace lo que quiere, pero lo que es claro es que los 5 primeros minutos del día definen mucho lo que usted va a vivir y sentir a lo largo del día. Y si usted se levantara, se sentara en la cama y le diera gracias a la vida por lo más importante,
por tener salud, la percepción suya frente a eso sería distinta. Entonces, tener actitud es amar lo que usted hace. Tener actitud es preguntarle al cliente, ¿quedó satisfecho? Tener actitud es decirle a la persona, ¿usted cómo está hoy? Tener actitud es el mesero de esta mañana que cuando llego del gimnasio me dice, señor Vallejo, usted ya le ganó la partida a la vida. ¿Quién le enseñó eso al mesero? Nadie. No está en el manual de funciones. No está en el procedimiento de ser mesero. Pero su propósito es que el tipo que llega al restaurante, él tiene algo grato, mágico y maravilloso para decirle. Piénselo, que un mesero que le diga a usted, usted ya le ganó, yo ya me sentía Superman. Yo dije, ya hice el día. Eso es actitud de servicio. La no actitud es quien trabaja y hace las cosas por obligación y no por pasión. Y ahí hay una diferencia muy grande. Dicho lo anterior, ese mesero seguramente no se va a quedar de mesero toda la vida. Ese no es su propósito. Su propósito es cómo a través de ese puesto él engrandece la vida de quien atiende. Y posiblemente este sea un puesto en la escala de vida laboral de él. Entonces, el mundo de la actitud es un tema fundamental. Yo no sé si lo has vivido, pero es muy normal. Cuando estás en una reunión y entra alguien que genera luz, alguien que cuando habla uno dice, wow, es que hablar con usted me genera paz, es que yo lo veo y me río, yo me sonrío. Eso es tener actitud de servicio. Actitud de servicio no es gritar ni sonreír. Actitud de servicio es, con genuino amor, transmitir algo distinto a los demás. Con genuino amor, poder ser distinto a lo que la gente percibe del entorno. Y yo creo que hay un camino muy grande por recorrer. Entonces, el primer paso para poder desarrollar una actitud de servicio vendría siendo encontrar el propósito. Yo creo que antes del propósito tuve el privilegio de compartir tarima antier con Pilar Sordo, la psicóloga chilena que es maravillosa, y ella habló mucho tiempo de una palabra sobre la que yo hablo con alguna frecuencia, que es el nivel de autoconciencia individual. Es decir, cómo yo genero conciencia en mí frente a lo que yo quiero hacer. Entonces, para tener actitud hay que tener conciencia de lo que yo hago. En general, cuando la gente no tiene conciencia, actúa a las patadas, mal, contesta mal. A mí me pagan aquí es para atenderlo a usted, no me diga cómo. Entonces, una vez yo tengo conciencia y actitud, yo trabajo en el propósito. Dicho lo anterior, el propósito de vida no es, a mí me preguntan mucho todos los días en las conferencias, ¿cómo encuentro mi propósito? El tema del propósito no es que uno diga de 8 a 10 el sábado va a encontrar el propósito. No, no, no. El propósito se construye todos los días, se va desarrollando todos los días. ¿Qué es importante? Dedicarle tiempo a encontrar ese propósito, a leer, a estudiar, a prepararse, por una razón muy simple. El día que uno encuentra el propósito de vida, la vida fluye. Uno no necesita motivación de nadie. Uno no necesita llegar a la empresa que Recursos Humanos le diga hoy vamos a hacer la fiesta de fin de año. Porque la vida fluye cuando uno encuentra el propósito de vida. Entonces, en ese orden de ideas, ¿vos crees que el propósito es más decisión o intuición? Yo creo que es una mezcla de las dos. Hay una parte de intuición en términos de... hay un libro que es un poco la Biblia mía en esto, que es El Elemento de Ken Robinson. Ken Robinson es para mí posiblemente el pensador más importante en términos de educación, creatividad e innovación. Ken Robinson falleció hace un par de años largos, pero escribió un libro que se llama El Elemento. El elemento es el punto de encuentro entre lo que a mí me apasiona y lo que yo hago. Y él dice, ahí hay un flow. Y el flow es cómo yo puedo trascender y trasegar en paz. Esa es una charla que hay que ver, pues la charla más vista en TED, tiene más de 500 millones de views. Y me parece que entre la intuición más la razón que yo le pongo, uno va encontrando el camino del propósito. El problema no es no tener el propósito. El 95% de la gente con la que yo interactúo en las conferencias no tiene claro el propósito, me lo dicen, porque yo lo pregunto. El reto es si uno trabaja en encontrar el propósito. Ese es el reto. ¿Cómo le dedico tiempo al alma, a la conciencia, para encontrar ese camino y ese trasegar en aquello en que yo puedo llegar y poder ser infinitamente feliz en lo que hago? Para hacerlo un poco más práctico, imaginémonos que Dani llega a ti en una conferencia y te dice, Gabriel, quiero encontrar mi propósito. ¿Qué le dirías? O sea, ¿cómo le dirías que... Es que es muy difícil cuando hay algo tan abstracto como lo decía, dedícale tiempo a esa búsqueda. Entiende qué es lo que quieres, pero mucha gente se queda perdida. ¿Cómo guiarías a esa persona para poder encontrar verdaderamente
eso que tú llamas que es la propuesta de valor, el propósito? Yo creo que hay varias cosas. Lo primero es, yo lo que le diría a Dani es, hay 3 cosas que para mí son relevantes. 1, devuélvase en el tiempo en la vida. Mire cuando pequeño, a usted qué le gustaba, a usted qué le apasionaba. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo era feliz hablando en público, en el colegio, en la universidad. 2, ¿cuál es su talento que lo hace diferente de lo que hay en el mercado? Dicho de otra forma, ¿qué es lo que hace que si usted dice yo me voy a dedicar a ser speaker, usted va a hacer algo distinto a lo que hay en el mercado? Y 3, que usted pueda vivir de ello. Es decir, no, esto no es un tema altruista de es que yo quiero ser artista en la galaxia. No, esto hay que aterrizarlo. Y una de esos 3 elementos y trabaja y persevera en ellos. Porque el otro problema que tenemos, que es el reto más grande, es la conciencia, la disciplina y la perseverancia. Uno de los temas que a mí más me preocupa de los emprendedores, por ejemplo, es ese. Nosotros vemos el corto plazo. El emprendedor nuestro a los 3 meses, cuando no ve la plata, dice, se me acabó el tiempo, no, esto no dio plata. Y uno de los temas, yo le digo a la gente cuando me preguntan, el emprendedor más, para mí, que yo más admiro del mundo, se llama Phil Knight, el fundador de Nike. Ese tipo escribió un libro, se llama Nunca Pares, uno de los mejores libros que yo he leído. Buenísimo, es mi libro favorito. Bueno, número de veces que este tipo se quebró para tener la marca que tiene, 8. Quebrado, no es que me fue mal, perdí, no gané, no, en la calle. Nosotros a los 3 meses que no nos funciona el emprendimiento decimos, esto no jaló. Y eso en el emprendimiento funciona exactamente igual con el propósito. El propósito es tener la certeza de estar construyendo algo poco a poco, con dificultad, con dudas, con angustias, pero al final, cuando uno persevera, uno llega. Y si uno tiene claro el camino, no importa que se desvíe, es cómo vuelvo a entrar y cómo busco ese destino para encontrar el propósito. ¿Y cómo sabemos que nos estamos equivocando en esa búsqueda? ¿Cómo sabemos que nos desviamos y tal vez estamos persiguiendo un propósito que no debería ser el nuestro? Te voy a dar un ejemplo muy concreto. Yo me dedico a ser speaker hace 12 años. Yo me dedico a un tema, uno solo, experiencia y servicio al cliente, no más. En este camino, yo me dije a mí mismo hace muchos años que yo me quería convertir en un referente en este tema por mí, no por el mercado. Es decir, yo dije, yo quiero ser una persona que conozca el tema de servicio. Muchas, pero muchas ocasiones, yo te diría 1 o 2 veces al mes, a mí me llaman a decirme, quiero que me hable de ventas o de motivación o que vaya a la convención de ventas para que hable cómo cerrar ventas, que son temas que yo he trabajado por mi profesión. Entonces, salirse del camino es aprovechar coyunturas en donde uno no es muy bueno, pero es fácil. Me gano una plata, dicto una conferencia. Cuando uno tiene claro el destino, el objetivo, servicio y experiencia, todo lo que le digan por fuera, usted no está ahí. Usted tiene que decir no y vuelve y entra. Nosotros nos vamos por la fácil a veces de yo no hago eso, pero yo le meto a eso un par de horas y salgo del tema. Entonces, cuando uno tiene muy claro el nombre de lo que quiere hacer, uno no se desvía. Y si se desvía, se vuelve a meter. Entonces, el cumplimiento del propósito se construye de renuncias. El cumplimiento del propósito se construye muchas veces de renuncias, entendiendo, ojo, que para encontrar el propósito es muy posible que uno tenga que hacer cosas que no son directamente el propósito. Dicho de otra forma, yo no creo que el mensajero de Rappi, su sueño de vida sea ser mensajero de Rappi. Puede que sea ser profesor, ser instructor. Y Rappi es un escalón en el proceso. Dicho de otra forma, hay 1000 temas al lado para uno llegar al proceso. Cuando yo empecé hace 12 años, a mí me tocaba hacer otras cosas, otras. Ayúdeme con esto, asesóreme en esto, dícteme algo que no es servicio y esto. Y claro, aquí hay que pagar la factura, aquí hay que generar ingresos. Entonces yo lo hacía, pero con la visión en lo que es. Cuando yo logro encontrar mi propósito en el mundo del servicio y la experiencia, yo excluyo todo lo demás. Eso yo no lo hago. Eso no me sirve, eso no agrega valor y eso no me ayuda a seguir construyendo ese proceso de propósito. Una vez entendemos todas las variables que componen esa fórmula dorada del gran Víctor Coopers y el gran Gabriel Vallejo, hay que entender que no solamente las empresas, sino las personas y las relaciones se construyen de crear experiencias memorables. Y es un término que utilizas muchísimo. Para ti, ¿qué son
las experiencias memorables? Experiencias memorables son momentos de vida que uno genera con el otro de una manera auténtica. Experiencias memorables es lo que le sale a la gente del alma. Experiencias memorables es lo que no está en el manual de funciones ni en el proceso de ingreso a la empresa. Experiencias memorables es cuando alguien me atiende y yo digo, wow. Experiencia memorable es el desayuno de esta mañana, cuando el mesero me mira y me dice, señor Vallejo, le ganó, pero lo dice gritando en el restaurante. Todo el mundo se voltea a mirar. Usted ya le ganó la partida a la vida. Yo estaba en pantaloneta, en tenis y demás. Esas son experiencias memorables. Pequeños momentos que logran que uno sienta que hay una interacción distinta, que quien lo atiende a uno ve la vida de una manera diferente. Quiero ahondar en un tema, porque leí una frase ayer que me gustó muchísimo de Simon Sinek, porque mucha gente cree que crear una experiencia memorable es darle a las personas lo que quieren, pero muchas veces el buen servicio al cliente o el buen servicio no siempre es cuando le damos a los clientes lo que necesitan, o cuando ellos, mejor dicho, una experiencia de servicio al cliente satisfactoria no es siempre cuando vos le decís al cliente que sí. ¿Qué opinas sobre eso? A mí me parece que tiene razón, pero traigo a colación, a raíz de Simon Sinek, esta historia. Yo corro maratones, yo corro una maratón al año. La maratón de este año la corrí en Copenhague hace 2 meses. Nosotros tenemos una tradición a las carreras, yo voy con mi esposa. Nosotros tenemos con mi esposa una tradición, y es que en el país de destino antes del destino final, donde hacemos la conexión, compramos algo de trago para el día, para celebrar una botella de algún licor, para celebrar después de la carrera el domingo. Este domingo, esta carrera, hicimos la parada en Madrid, íbamos a Copenhague y voy al duty free. Tomo una botella de champaña, que era como yo quería celebrar después de la carrera con mi esposa. Y hago la fila y delante mío hay un joven de 22, 23 años, español. Cuando va a pagar, saca el DNI, saca la tarjeta de identidad y se la muestra a la señorita. Y la señorita le dice, ¿y esto? Y le dice, no, para que usted sepa que soy mayor de edad, pues lleva una botella de whisky. Perfecto, paga. Llego yo y yo saco mi DNI, saco mi cédula y se la entrego. Y me dice, ¿y esto? Y le digo, es para que usted sepa que yo soy mayor de edad. Y ella literalmente se muere de la risa. Pago, me voy. Y justo saliendo, miro el recibo y digo, se equivocó, me cobró el 20% menos. Entonces me devuelvo y le digo, señorita, hay un error, me cobró menos. Y me dice, no, no hay error. Yo llevo 6 meses trabajando en este aeropuerto. La única persona que me ha hecho reír ha sido usted. Una vez más, las experiencias memorables uno no las busca, salen de nada, del alma, de alguien cuyo manual de funciones no le dice, si alguien lo hace reír, denle el 20% de descuento. Alguien que en su intimidad dice, este tipo va de viaje y le puedo alegrar 10 minutos con esta historia. Esas son las experiencias memorables que salen del fondo del alma de los empleados. Uno de los temas fundamentales y de los mayores errores en las organizaciones, en mi opinión, el día de hoy, es que la gente cree que las experiencias memorables se construyen en las oficinas y las experiencias memorables salen del fondo del alma de los empleados, porque las experiencias memorables no son transaccionales, son relacionales, no son de procesos, son de personas. ¿Cómo podemos crear ambientes donde los empleados están tan felices y tan conectados con el propósito que las experiencias memorables sean algo natural que sucede todos los días? Yo creo que tiene que ver con una palabra absolutamente fundamental, que es la cultura organizacional. ¿Cómo logramos a través de los valores, los principios, que la gente esté feliz, que salga del fondo del alma de los empleados lo que los empleados hacen? Y esto tiene que ver con 2 cosas muy relevantes. Uno, de lejos, para mí el área más importante de las empresas, pero de lejos, es el área de talento humano. Por una razón muy simple. Si las experiencias memorables están ancladas en las personas, es el área de talento humano la que tiene que redefinir 5 procesos estratégicos: los perfiles, la selección, la inducción, la capacitación y la evaluación de desempeño. Si eso lo tenemos muy bien cubierto en términos generales, viene la segunda parte, y es cuánto tiempo de la semana los jefes, los líderes, le dedican a la gente. Y cuando yo le digo esto a la gente, muchos jefes me dicen, ¿sabe qué, Gabriel? Es que yo para eso no tengo tiempo. Y yo le digo a la gente, si usted no tiene tiempo para sus empleados, usted no tiene tiempo para sus clientes, porque a sus clientes los cuidan sus empleados.
Y vuelvo y le repito, le cuento otra anécdota de esta semana. Tomo el vuelo el miércoles por la noche y voy entrando al avión. Y doy el nombre de la aerolínea porque me parece maravillosa, en LATAM. De pronto, por la ventana, cuando voy ingresando al avión, el capitán voltea y me ve entrar. Y sale y me agarra del brazo y me dice: yo tengo todos sus libros y quiero que me los firme, porque lo que yo hago en esta cabina siempre lo hago pensando en lo que usted dice en servicio. Y cuando me subo y va a hablar, empieza a saludar él por el altoparlante. Eso no está en el manual del capitán, le sale del alma. Lo puede hacer conmigo, lo hará con otros speakers, lo hará con otros autores. Pero un poco el mensaje es: cuando usted siente que esa persona le dice eso a usted con mucha humildad, y yo lo tomo con total gratitud y humildad, hay algo en ese piloto distinto, algo que yo digo: wow, qué cosa tan maravillosa. ¿Qué significa dedicarle tiempo a la gente? Porque muchas personas pueden creer que es simplemente pasar tiempo con los empleados, pero ¿qué es realmente dedicar tiempo de calidad a los empleados? Yo se lo defino con este ejemplo. Hace un mes iba a dictar una conferencia en México. Me levanto a las 3 de la mañana y salgo del apartamento en el conjunto donde yo vivo en Bogotá. Cuando iba saliendo Martín. Martín es el vigilante de la noche. Estaba saliendo de turno. Y le digo: Martín, voy para el aeropuerto. Si le sirve, lo llevo hasta donde usted me diga. Claro, don Gabriel. Nos montamos en el taxi y empezamos a hablar. Martín es un crack. Lleva 20 años en el conjunto y no hay un día en 20 años que yo lo haya visto que no esté sonriendo. Este tipo le ganó la partida a la vida. En la mitad del trayecto le digo: bueno, Martín, ¿y cuál es su propósito de vida? ¿Usted a qué le está apuntando? Y me dice: don Gabriel, pues muy fácil. Yo solo quiero dos cosas: que mis 2 hijas puedan entrar a la universidad y que sean buenos seres humanos. Por la noche, cuando yo estoy en el espejo de mi baño, yo veo a Martín al lado mío y me veo reflejado ahí. Nadie necesita que le ayuden. Lo que la gente quiere es que la escuchen. 1 minuto, un trayecto, 10 minutos. Nadie le va a pedir nada al jefe. Martín no me pidió plata para entrar a la universidad, pero yo sé que para él eso tiene un valor infinito, porque el día de mañana, como pasó, yo le digo: Martín, ¿qué pasó con sus hijas? ¿Entraron a la universidad? La gente quiere sentir que hay un flotador en el proceso de construcción de la vida, y para eso no se necesitan horas ni manuales, para eso se necesita alma. Usted poderle decir a su par: dígame cómo está usted, cómo sigue su mamá. Nosotros no le dedicamos tiempo a la gente, por la razón que sea. Digo en general, hay muchas empresas que sí, y tampoco es volverse el psicólogo de la gente, es escucharle a la gente la historia de su vida, a qué le está apuntando. Además de escuchar, ¿qué otros pilares o comportamientos, habilidades deben tener los líderes para asegurarse que las personas que trabajan con ellos lo hagan con el corazón y no con la billetera? Lo primero es que yo creo que hay muchos líderes que están en su puesto sin las habilidades necesarias para ser líderes. Esto es gente a la cual uno quiera liderar, a la que uno quiera seguir, a la que uno admire. Porque yo le hago esta pregunta en general a la gente en las conferencias. Yo le digo a la gente: dígame, ¿cuál es el jefe que usted más ha admirado en su vida? En general, la gente ha tenido 3, 4, 5 máximo, 5 jefes. Yo le digo a la gente: dígame, ¿cuál ha sido el mejor jefe que usted ha tenido, hombre o mujer? Nadie me dice tal porque hablaba idiomas, porque tenía un carro bonito, porque vivía en tal parte. Todos, sin excepción, me dicen lo mismo: esa persona me ayudó a ser mejor ser humano, porque servir es ayudarle a los demás a vivir mejor, a ser mejores seres humanos. Y un poco el mensaje es menos complejo de lo que la gente cree. Yo quiero que mi líder, que la gente a la que yo le puedo impactar, se lleve una buena memoria mía. Es que ser líder implica unas responsabilidades muy grandes, porque el comportamiento del líder es el que sigue su equipo, porque lo que me dice el líder en la noche, en la cena de mi casa con mis hijos y mi esposa, yo hablo de ese comportamiento. Es mucho más impactante de lo que nosotros creemos. Yo he visto vidas muy, muy aporreadas por malos liderazgos, y he visto gente muy exitosa, entendida como muy feliz en lo que hace,
por haber tenido buenos líderes a su lado. Si estás aquí es porque te interesa aprender sobre negocios, emprendimiento y crecimiento personal. En De Instinto, toda la semana lanzamos episodios con las mentes más brillantes para descifrar su receta de éxito. Si no quieren perderse de ningún episodio y quieren apoyarnos, la manera más sencilla de hacerlo es suscribiéndose al canal. Lo pueden hacer dándole clic al botón que van a encontrar abajo o escaneando el QR que van a encontrar en pantalla. Para los que ya están suscritos, muchísimas gracias. Ustedes hacen que todo esto sea posible. Ahora sí, de regreso al episodio. Me pasa mucho que cuando estoy en conversaciones con personas y me hacen preguntas como las que yo haría en el podcast, me llena mucho porque me saca del micrófono. O sea, como que es un lugar en el que no habito usualmente. Y quiero sacarte un poco de ese rol de speaker, en el sentido de que tú siempre le preguntas a todo el mundo cuál ha sido un líder que los ha marcado. Yo quiero entender cuál ha sido un líder que te ha marcado a vos, cuál ha sido ese líder que más te ha marcado y por qué te marcó de esa manera. Yo creo que mi mamá. Mi mamá fue muy importante para mí. Muy. No ha habido nunca en mi vida alguien que me haya marcado como mi mamá. Nadie. Porque mi mamá, desde lo básico, bachillerato, dio casi su vida por mis hermanos y por mí. Mi mamá vendió empanadas, vendió zapatos, fue secretaria. Nunca. Mi mamá nos dijo un día, no pueden invitar a alguien a almorzar o a comer porque no hay comida. Nunca. Mi mamá hasta el último día de mi vida nos oía las historias. Mi mamá, aún enferma en sus últimos días, siempre estaba dispuesta a decir, cuídese mucho, lo quiero mucho. Y a mí me parece que eso tiene un valor muy grande. El valor de la abundancia, a pesar de la escasez, el valor de la ética, el valor de no coger lo ajeno, el valor de saludar y despedirse, el valor de tener una persona única, mágica y maravillosa como era ella, el valor de la gratitud que ella nos transmitía, el valor de siempre sonreír a pesar de la adversidad, el valor de siempre tenerla ahí. Y quiero contar una anécdota que es infinitamente dolorosa para mí, nunca la había contado, pero hablando de este tema. Mi mamá se murió un viernes. Ese viernes yo estaba acá en Medellín, dictando una conferencia en La Ceja para una compañía. Y cuando yo llego, estábamos en una especie de convento y era una conferencia, que además doy los datos, para los linieros de ISA, los jóvenes que ponen las torres. Es una profesión de alto riesgo y muy delicada. Y el presidente de ISA de ese momento me dijo, quiero que la conferencia de cierre la haga usted. Yo llego al mediodía, me invita a almorzar y después me dice, quiero saber si le molesta o quiere ir a la misa. Y yo, claro, vamos a la misa. Cuando entro a la iglesia, empieza a sonar mi celular y era mi hermana. Entonces yo apago el celular. Perfecto. Y cuando salgo, me vuelve a llamar mi mamá, es mi hermana, y me dice, es que a la mamá le dio un infarto y está muy mal. Y yo me ataco a llorar, mal, muy mal. Entonces yo me voy a una esquina y un vicepresidente de ISA va y me dice, yo creo que tenemos que suspender la conferencia porque entonces mi hermano, que es mi mejor amigo, me llama. Y me dice, de la conferencia, porque mi mamá en el cielo estará feliz de oírlo a usted hablar de ella en la conferencia. Y yo dicté la conferencia y después, pues pasa esto que está pasando, que nunca me había pasado así. Y me parece que ese legado de mi mamá, en términos de la admiración mía por ella, yo tenía un ritual y es que cada que viajaba, que era todos los días igual que ahora, yo lo primero que hacía era llamarla, decirle, ma, voy a despegar, y cuando aterrizaba, mi mamá se murió hace 4 años y hay días aún hoy que yo marco instintivamente el teléfono de la casa de mi mamá. Entonces yo tengo un recuerdo solo de gratitud con mi mamá, le dediqué mi 5.º libro, solo de admiración,
Y cada que tengo dudas de vida, que las tenemos todos, siempre tengo un diálogo interno con ella desde la intimidad, en términos de ella qué me diría si yo le planteara este problema. Yo quiero que le dejemos un regalo a las personas que nos están escuchando, a los líderes, a los emprendedores, empresarios o a los curiosos. Si tu mamá fuera a escribir un libro de cultura empresarial, de esos comportamientos que hacen la diferencia en las empresas, ¿qué dirían? ¿Cuáles serían esos comportamientos que ella valoraría en las empresas y que vos crees que si los implementan las personas, tendríamos mejores empresas, mejores países y mejores personas? Ser buenos seres humanos. Mi mamá siempre nos decía, hay que ser buena persona, mijo, con todo el mundo. Mi mamá saludaba al portero igual que al presidente, mi mamá saludaba al alcalde igual que al señor de la basura. Yo creo que ser buen ser humano y buena persona marca la diferencia, en general. Me parece que cada día más, si soy de una escuela de negocios muy prestigiosa en el mundo, si fui presidente de tal, si fui por al final del camino, los cargos pasan. Ustedes lo ven acá. Hace 10 años el presidente de tal grupo era tal y usted hoy se lo encuentra en el Tesoro caminando con un helado en la mano. Punto. Lo relevante es a cuánta gente estos líderes logran tocar. Y lo que a uno le queda real, uno nunca se acuerda del jefe diciendo, no, ese tipo manejando Excel era un tigre, o el idioma que manejaba era un fenómeno, o andaba en una camioneta blindada. No. Uno siempre se dice a sí mismo, yo no tengo cómo pagarle a esa persona porque me ayuda a ser una mejor persona. Un tipo que saluda, un tipo que se despide, un tipo que no se cree el cuento del cargo, que es un cuento. El cuento del cargo es un cuento temporal en la vida, porque la vida va pasando, la vida sigue. Y por eso es que la vida le devuelve a uno lo que uno ha entregado. Por eso es tan importante ser transparente, humilde, tranquilo, porque al final la vida le devuelve a uno eso. Usted no sabe lo que uno siente. Yo, cuando voy por la calle o estoy en un evento y alguien se me acerca y me dice, anoche, yo trabajé muchos años en Noel, 4 años. Anoche me encontré con una persona que trabajaba en comunicaciones. Yo no me acordaba de ella. Y me dice, Gabriel, es que nunca se me olvida X cosa, cualquier tema. Y yo tengo un gran recuerdo de esa época. Yo no tengo cómo pagar eso, porque ese soy yo. Nunca me va a decir ella, no, es que usted en recursos humanos era un tigre y la selección como usted la manejaba. No, usted fue un gran señor, un gran tipo, que es lo que yo creo que en muchas organizaciones hoy falta. Y yo creo que ese es el reto nuestro. Es decir, que tienen grandes profesionales, pero no tan buenas personas. Yo creo que hay de todo en general, pero yo creo que no hay nada más grato que a uno lo definan como un buen ser humano. Lo otro va y vuelve, ¿me entiende? O sea, si yo estudié en el IE, estudié en Harvard, estudié en Michigan, eso es relevante, eso es importante, eso da unos skills, eso. Pero ser buen ser humano, eso no tiene precio. Y eso viene de abajo, eso viene de la cuna. Y ahí es donde viene el valor de qué es lo importante para nosotros. Yo creo que hay cierta magia de preguntarle a personas con experiencia cuáles son sus personas o sus empresas favoritas. Por ejemplo, sería muy interesante preguntarle a Nadal para ver cuáles son los mejores tenistas que él ha podido ver o con los que ha podido competir. Te quiero preguntar a vos, que has visto tanto en el mundo del servicio, que sos una de las personas más importantes en servicio al cliente en Latinoamérica, ¿cuáles han sido esas empresas que vos ves desde afuera y te dejan con la boca abierta por la cultura que han creado? Ya te voy a contestar, pero te diría algo. Yo creo que si uno le pregunta a Nadal cuál ha sido el mejor tenista de todos los tiempos, es muy posible que diga el que muchos creemos que puede ser el mejor de todos los tiempos. Pero cuando él lo mira en el ranking, al lado va a decir, no solo ha sido el mejor de todos los tiempos, sino que es un ser humano excepcional. Y esa es la diferencia. O sea, cuando le preguntan a Nadal quién es, yo no soy experto en tenis, pero me he metido en este tema por un tema de liderazgo. Yo creo que va a decir que Federer. Y cuando uno mira la historia de Federer, no solo fue una estrella galáctica en el tenis, sino que fue, les cuento esta anécdota porque la tengo en la conferencia. Federer se retiró hace 4 años. El día que se retiró, estaba jugando un partido de dobles con Nadal en Londres. Ese día yo estaba dictando una conferencia en un hotel. Salgo de la conferencia y me voy para el bar a tomar algo. Y veo el partido final.
Lo que Federer genera en la gente, yo nunca lo había visto, nunca en el deporte. La gente lloraba, se abrazaba, pero eso no es lo más impresionante. Lo más impresionante es esto. Federer debe tener entre 12 y 13 patrocinadores. Le patrocinan todo, la gorrita, la raqueta, los tenis. El domingo siguiente a su retiro, 6 de los 12 patrocinadores sacaron en los 12 periódicos más importantes del mundo un doble página dándole las gracias. Ninguno habló de cuántos títulos ganó. Todos, sin excepción, usaron esta expresión. Usted ha sido un caballero dentro y fuera de la cancha. Ese es el legado. De eso se trata la vida, no del número de títulos. Y volviendo a la otra, hay una empresa que yo admiro infinitamente, que es para mí como el ejemplo del servicio, que es Zappos.com, la empresa de servicio comprada por Amazon hace 4 años por más de $1.200 millones. Y volvemos un poco a lo que me preguntabas al comienzo. Cuando la gente me dice, ¿por qué amo Zappos? Por su cultura organizacional. Zappos logró establecer 10 valores, principios que salieron de los empleados. Yo tuve el privilegio de estar en Zappos un par de días y la gente lleva literalmente tatuados los valores, tatuados. Las placas de los carros tienen los valores y demás. Pero, y esto pues es la parte dolorosa, Tony Hayes, que fue el fundador, falleció hace 3 años aproximadamente, pero cuando yo fui, la silla de Tony Hayes, fundador, le pagaron $1.200 millones por la empresa, estaba en la mitad de los cubículos. Era un tipo que no se creía el cuento. Era un tipo que era el líder, que acompañaba al equipo. Era el tipo que se metía en el proceso. Esa es posiblemente la empresa de servicio que yo más admiro en el mundo. Precisamente él, porque sabía que te gustaba Zappos, tiene una frase, bueno, 2 frases, que son muy importantes cuando hablaron de experiencias memorables y servicio al cliente. Y es, no se trata de tener procesos, sino de utilizar tu mejor juicio. Haz lo que tú pienses que es hacer lo correcto. ¿Cuáles eran esos valores que él definió como importantes en la creación de la cultura de Zappos? Yo creo que hay muchos, pero hay 3 que a mí me llaman mucho la atención. El primero, él fue el creador del concepto del efecto wow. El efecto wow es la sensación de cómo logro yo impactar al cliente sin que él siquiera lo perciba. Y esto se ve en la vida real. Zappos es una tienda de comercio online que empezó vendiendo zapatos para mujeres, luego zapatos para hombres y hoy vende accesorios para el hogar. Muy apalancada en el call center. Zappos tiene unas cosas que no tiene ninguna compañía. Presupuesto de marketing y publicidad de Zappos cercano a 0. El 75% de las ventas de Zappos vendió hace 2 años más o menos $1 billón. De ese billón, el 75% son clientes repetitivos. Una vez más, lo que decimos, el negocio del servicio no es de vender más, es de retener y fidelizar mejor. Pero este tipo se inventó el concepto de efecto wow. El efecto wow es esto. Una mujer compraba un par de zapatos azules. Él no le mandaba un par de zapatos. Él le mandaba 5 de todos los colores para que escogiera. Zappos no cobra por el envío ni por la devolución. Con lo cual, el impacto para la gente es abrir la caja y decir, wow. Entonces, ese es un valor. El otro es la humildad. Es la capacidad de interactuar con toda la gente. Y el otro es el respeto y la disciplina. Y en esto que tú mencionas, hay una anécdota que es muy famosa y estaba en la Convención Mundial en San Francisco de compra de zapatos. Estaba con un proveedor muy importante. Eran las 11:30 de la noche y el proveedor, llegan al hotel juntos y el proveedor le dice, tengo un antojo de pizza. Entonces va a la recepción del hotel y el tipo de la recepción le dice, ya están cerrados todos los restaurantes. Le preguntan al concierge del hotel si les puede recomendar uno y él dice, yo no tengo esos datos, literal. Tony Hayes le dice al proveedor, llame al call center de Zappos y pida las direcciones. Lo pone en altavoz. Le contestan de Zappos y el tipo de Zappos le dice, señor, yo quiero que usted sepa que nosotros vendemos zapatos, no pizzas, pero con mucho gusto ya le doy los datos de la pizza donde usted puede comprar. Eso refleja lo que significa Zappos en términos de la cultura organizacional y en términos de lo que es. Es la coherencia entre lo que decimos y hacemos y es mantener los valores intactos a lo largo del tiempo. Para ti hay un mantra muy importante que es servir a los clientes a través de los empleados, pero estamos mirando mucho las experiencias memorables hacia afuera, crear experiencias memorables para los clientes. ¿Cómo podemos crear experiencias memorables para nuestros propios empleados? Yo creo que hay varias formas, pero hay una muy importante y es cómo hacemos sentir a los empleados
relevantes e importantes en lo que hacen. Y esto tiene un tema de fondo. Las empresas últimamente han creado un concepto que es de locos. Estoy haciendo un artículo sobre esto que se llama, hay gente que trabaja en el front y hay gente que trabaja en el back. No existe el front y el back. Existe una empresa, la que sea. Históricamente, las áreas comerciales son, entre comillas, las más relevantes porque, con razón, pues dicen, yo traigo la plata. Es tan importante el comercial que trae la plata como el contable que autoriza el crédito que se le va a dar a ese cliente. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando uno pierde un cliente, las empresas buscan al comercial a decirle, ¿qué pasó? Yo le digo a la gente, perder un cliente no es un problema del presupuesto del comercial. Lo que está en riesgo cuando usted pierde un cliente es la próxima quincena. Dicho de otra forma, cuando uno logra generar conciencia del valor de los clientes al interior de la organización, esto es, que el contable es muy importante, que logística es muy importante, el mundo del servicio cambia. 1. Y 2, nos hemos olvidado de dar las gracias. Cuando yo dicto conferencias a los sectores comerciales me dicen, no, Gabriel, es que el problema más grave de esta empresa es que logística no entrega a tiempo. Yo le digo, perfecto. ¿Cuántas veces que logística le ha entregado a usted a tiempo, usted levanta el teléfono y llama y le dice, lo llamo solo a agradecerle, porque por usted hicimos la entrega a tiempo? Muy poco. Entonces, ¿qué es relevante? Lograr coherencia al interior de la organización. ¿Cómo logramos que todos los empleados en lo que hacen se sientan partícipes de uno? Y porque yo le digo a las empresas, me invitan a muchas convenciones comerciales. Yo le digo, oye, ¿y por qué no trae toda la empresa? No, es que eso vale mucho, pero es que el resultado del año depende de la empresa, no del área comercial solamente. Es muy importante la estrategia y tal, pero es igual el financiero de importante, el de logística, que el comercial. Entonces, en lugar de preocuparnos tanto por el servicio al cliente, como servicio al cliente, nos deberíamos preocupar más por la cultura y el talento humano, porque el servicio al cliente es un resultado de hacer eso bien hecho. Exactamente, ese es el proceso. Exactamente. No hay ninguna posibilidad de prestar un buen servicio si al interior de la organización no tenemos una cultura sólida de servicio por y para el cliente. 1 y 2, si no le hacemos sentir al equipo que es copartícipe del resultado que estamos teniendo. Cuando hay un equipo de 10 personas, seguramente esa cercanía y lograr una cultura donde las personas puedan crear estas experiencias memorables puede ser un poco más fácil. Pero, ¿cuál es la diferencia y cómo podemos lograrlo en empresas que van escalando? O sea, por ejemplo, 10 empleados, hay mucha cercanía entre los líderes y los empleados. ¿Cómo podemos lograr eso en compañías de 500 empleados, 2.000 empleados, 3.000 empleados? De una forma, la coherencia en la cultura. Y le doy el mejor ejemplo. La carta de cada año de Jeff Bezos a sus empleados. Desde hace 15, 20 años, la carta es la misma. La prioridad son los clientes. La coherencia en la cultura organizacional es lo que despliegan los comportamientos de los equipos. Es decir, si cada año el presidente de la empresa sale con un tema distinto y este año vamos a apuntarle a la reingeniería y el próximo año a la eficiencia. No. Aquí vamos en la misma autopista. Han cambiado esquemas de entorno y seguramente, y esto yo también lo explico y lo digo, crecer tiene un riesgo infinito, pero siempre crecer tiene un riesgo en los niveles de servicio que se prestan. Porque uno puede tener muy estandarizado el proceso per se, pero el tema actitudinal, el tema de la gente, el tema de la cercanía, pues se va diluyendo. Entonces, ¿qué es muy importante? Que lo único que no se pierde es la cultura, el diálogo, la comunicación, la coherencia, los valores, los principios, que cuando uno crece, los olvida o se le van de la onda porque el ritmo es tan frenético, la cantidad de volumen de trabajo es tan alta que uno no lo puede tener en cuenta. No sé si sea el momento para preguntarlo, pero hay una parte fundamental en la construcción de cultura. No solamente es tratar bien a las personas que ya están en la compañía y crear una cultura de coherencia, sino que hay que contratar muy bien. ¿Cuáles son los errores más importantes que has visto en los procesos de contratación que matan esa cultura de servicio en las empresas? Yo creo que nosotros en general en América Latina tenemos un problema muy grande y es que hemos en muchas empresas llevado al área de talento humano a un área que no tiene la relevancia que en mi opinión debería tener. Entonces muchas áreas de talento humano, no todas obviamente, pero muchas en nuestro medio terminaron convertidas en el área que hace la fiesta de fin de año, el Día del Niño, la caja de compensación y el manejo del sindicato. Pero los temas estratégicos que son el servicio y la experiencia, donde es fundamental, está relegado.
Es decir, el área de talento humano en una reunión estratégica de servicio, de experiencia del cliente, no está. ¿Por qué esto es relevante? Por dos razones, muchas, pero hay dos puntuales. Una, ¿cómo redefinimos los perfiles de la gente que queremos hoy? Muchas empresas siguen pensando que buscar un vendedor es buscar a alguien con 15 años de experiencia en ventas y el mundo no va por ahí necesariamente. Pero para mí, el problema más grave de todos es la selección de personal, por una razón muy concreta. No sabemos hacer selección. La selección es un tema técnico, cuyos expertos son las personas de talento humano, pero en general, y esta pregunta yo la hago todos los días en las conferencias, el 95% de la gente en las conferencias a la que yo le pregunto si ha hecho selección y me dicen que sí, y les pregunto que dónde aprendieron, me dicen que en la Universidad de la Vida. La selección, que es ni más ni menos la definición de quién me acompaña al puerto que quiero llegar, somos empíricos. Entonces, ¿por qué esto es tan grave? Porque cuando usted no tiene la técnica, la gente termina, después de hacer las entrevistas, preguntando si le gustó el candidato o no, como si fuera un reinado de belleza. Yo le digo, no es le gustó, es el perfil que definimos, tiene las competencias necesarias para hacer lo que vamos a hacer. Uno. Y dos, vamos de afán. Entonces, se va un vendedor y usted empieza a buscar vendedores en todas partes. Usted dice, no voy a llegar a la cuota del mes. Entonces usted llama a la abuela, al tío, al primo y le dicen, acaba de llegar Jorge de Estados Unidos o de no sé dónde, ese tipo le sirve. Y usted lo pone. Y el mundo no va por ahí. Entonces, mientras nosotros, y digo, esto es en general, hay excepciones, etcétera, pero la técnica la tiene talento humano. Todos creemos que sabemos hacer selección. Y la mayoría de empresas no han cuantificado lo que vale y significa tener una mala selección de personal. Seleccionar mal es igual o más grave que perder un buen cliente. Los costos ocultos de la mala selección, muy pocas compañías lo tienen evaluados. El año pasado me contrató una Cámara de Comercio de Boyacá para hacer una gira enorme. Hicimos 25 conferencias en municipios y demás. Yo tenía que ir todos los domingos hasta Tunja y de ahí salíamos. Entonces el domingo en la noche me voy y paro en una estación de gasolina y hay una tienda de conveniencia. Me bajo y compro un sándwich de jamón y queso y algo de tomar. Y es el mejor sándwich que me he comido en mi vida. A los 8 días, cuando salgo de mi casa, por tierra, desde que salgo, me sueño el sándwich. Yo digo, es que el queso, todo. Llego al sitio, parqueo, me bajo, entro y miro al sitio donde están guardados los sándwiches. Y no había sándwiches. Y yo le digo a la niña, señorita, los sándwiches. Y me dice, lo que hay es lo que ve. Perfecto, compro algo más, me salgo, me siento en el carro y como había un vitral, yo veía a la niña adentro. Cuando me quedo mirándola en la distancia, me digo a mí mismo, es que el problema no es de ella, el problema es de la empresa. No saben seleccionar. Buscan una persona en la mitad de la nada, que era este sitio, que viva a 2 cuadras, seguramente para ahorrar el transporte o lo que sea. En la mayoría de casos, la responsabilidad no es de la gente, es de quien lo contrata, de no mirar qué es lo que estamos buscando y qué estamos necesitando. Llamé al presidente de esa compañía de tiendas de conveniencia y le dije literalmente esto. Déjeme estar una semana en una tienda de conveniencia y yo le garantizo que le aumento el 50% las ventas, en términos de lo que usted hace. De alguien que, de un mes, piense en 2 meseros como el de esta mañana en el restaurante del hotel. Ese tipo le triplica las ventas. Y es un problema de talento humano, no es un problema de la gente que está ahí. Quiero hablar un poco de tu visión a futuro, para ir terminando. Y no solamente enfocarnos en inteligencia artificial, en tecnología, sino en general. ¿Cómo crees que va a cambiar el mundo del servicio en los próximos 5 años? Muy poco. Yo diría que casi nada, por 2 razones muy simples. La primera es, yo creo que hay un tema de un fenómeno y es, yo creo que el mercado, desde el punto de vista del servicio, está dividido en 2. Los nativos digitales y estamos el resto. Donde estoy yo, donde está la generación mía. La generación mía, es decir, hoy en Colombia, casi el 20% de la población tiene más de 55 años. Pero en los próximos 20 o 30 años, ese porcentaje va a ser del 40 o el 50% aproximadamente. Y yo pertenezco a una generación donde hay mucha gente en que todavía nos gusta ir a la sucursal del banco y saludar al cajero y hablar con la gerente del banco. Y hay un pedazo de la población enorme. Entonces, mi percepción es que eso va a continuar. Y viene una nueva generación en donde la interacción humana
es menor y puede ser menor, pero empieza a tener un valor también en términos de saludar, de despedirse, de poder ir al restaurante, etc. Eso es lo primero. Pero hay un segundo tema en el que yo soy infinitamente crítico, y es, todo está pasando, y esto lo ilustro yo con este ejemplo. Hace un par de años me invitaron al Congreso Mundial de Logística en México. Yo era el único speaker que no hablaba de logística, sino de servicio y experiencia de clientes. Antes de mi presentación, subió la directora mundial de Google de nuevos desarrollos tecnológicos. Una crack, fenómeno. Y entonces muestra sus dos últimos desarrollos: carro no tripulado y tractomula no tripulada. Y yo estaba en primera fila, lo que hace un colombiano normal. Llevo ese carro no tripulado a Bogotá, a la calle 72 con Caracas. Y acto seguido muestra la tractomula no tripulada. Entonces piense tractomula sin conductor, Medellín, Cartagena. Y con esto yo no quiero decir que esto no está aquí, ni que esto no es muy relevante, ni que todo esto ya está aquí. Con esto lo que yo le quiero decir a la gente es, no piense que la inteligencia artificial y la tecnología van a sustituir el servicio que usted, por su cultura, en 15 años no ha hecho. Porque el reto de cultura no es tecnológico. El reto de la cultura, del servicio, perdón, no es tecnológico. Es de cultura organizacional. No puede pretender el banco decirme hoy que va a mejorar sus niveles de servicio de manera impresionante porque tiene un chatbot, porque el reto es de cultura, no es de tecnología. Importante, definitivo, fundamental, sin lugar a dudas. Pero nunca se le olvide que mañana, al frente de su escritorio, va a haber un cliente diciéndole que no le pagaron la póliza, que no le dieron el sobregiro y que está insatisfecho con el nivel de servicio. Además, en un mundo lleno de tecnología, yo creo que las personas van a dar mucho más valor. O sea, va a ser la experiencia verdaderamente de lujo. Claro. Vos decís, mirar a los ojos, saludar, despedirse. Yo acabo de publicar mi 7º libro que se llama El servicio en la era de la inteligencia artificial. Una de las conclusiones del libro, que es muy impresionante, es que en Colombia el 65% de la gente que llama a un call center hoy quiere seguir hablando con un ser humano y no con un chatbot. Y eso es muy diciente. Me parece que esa es parte de la respuesta a lo que me preguntas. Y el problema no es cómo me responde el chatbot o cómo me responde la gente automatizada de inteligencia artificial. Es la flexibilidad y la amabilidad con la que me puede responder un ser humano. Es la sensación, y te lo defino de esta manera. Yo saco los pasajes míos normalmente. La semana pasada llamo a una aerolínea a hacer la reserva y me contesta un chatbot. Hago la reserva y tal, listo, me acuesto a dormir. Y a las 3 de la mañana me despierto mirando el techo diciendo, puta, ¿será que sí reservé bien o no? Porque yo soy de las personas que quiere que alguien le diga, señor Vallejo, su silla es la 7F. Que si llego al counter y me dicen, Vallejo, usted no aparece, yo le voy a decir, hablé con Lucy del call center, no hablé con el chatbot suyo. Mucha parte de la población todavía ve el servicio en esa interacción. Antes de pasar a la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas, si les está gustando este tipo de contenido y quieren aprender más de negocios y emprendimiento, recuerden suscribirse al canal. Muchas gracias. Ahora sí, vamos para la sección de preguntas rápidas, no tan rápidas. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Nunca se le olvide que la silla en la que se está sentando en la empresa no es suya. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? El elemento. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? La felicidad. ¿Y cuál es tu definición de felicidad? Hacer lo que hago con intensidad. ¿Y cuál es tu definición de éxito? Ser feliz en lo que hago. Y para terminar, una nueva que nunca habíamos hecho. Si pudieras dejar una sola lección de todo el episodio que acabamos de grabar, ¿cuál sería? La vida es servir. Gabriel, vamos para un zigzag, unas preguntas de qué prefieres, esto o lo otro y terminamos. Ok. Sostener un principio que te cuesta una oportunidad millonaria o soltarlo y quedarte con la duda de quién eres realmente. Sostener el principio. Perder a tu mejor talento por mantener tu coherencia o perder tu coherencia por retener a tu mejor talento. Perder el talento. Asumir un error que no cometiste para proteger a tu equipo o proteger tu reputación a costa de exponerlos. Proteger mi reputación. Uf, ¿por qué? Porque me parece que al final del camino, si hay un error, pensemos en un error que tenga que ver con ética, que es un valor y un principio que es innegociable para mí. Yo no voy a cambiar mis principios y mis valores por un error del equipo en términos de un valor que para mí es inquebrantable. Hablar de algo que dominas, pero no te mueve,
o de algo que te mueve, pero todavía estás aprendiendo a dominar. Algo que estoy aprendiendo a dominar. Escuchar tu nombre en aplausos que no te representan o verte a ti mismo en un silencio que sí lo hace. Verme a mí en un silencio. Gabriel, muchas gracias por el rato. Todo lo, Disfruté mucho. todo lo contrario, yo el que más aprendo, el que más disfruto. Un saludo para toda tu audiencia. Muchas gracias. Y gracias también, porque después de mi charla TED, fuiste la primera persona en irme a felicitar y significa mucho una persona que tiene tantas charlas encima. Así que mil gracias y sabes que aquí tenés no solo un amigo, sino una casa que es de instinto. Muchas gracias. Un saludo especial a todos. Daniel, Muchas para la gracias. foto.